Ignacio de Antioquía. El mártir ansioso, o también conocido como el discípulo del apóstol Juan, se convirtió en el primer mártir fuera del Nuevo Testamento en ser asesinado por su fe en el Coliseo romano. Ignacio probablemente nació en el año 30 o 35 después de Cristo, y por lo tanto ya era un anciano cuando escribió las cartas. Seguramente tenía como más de 70 años. Se cree que se convirtió a una edad temprana. Él, junto con su amigo Policarpo, fueron discípulos directos del apóstol Juan. El historiador Eusebio dijo que el propio Pedro o el apóstol Pedro dejó instrucciones que Ignacio dirigiera la iglesia de Antioquía. Ignacio fue obispo de Antioquía en Siria, en la ciudad en donde por primera vez a los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. De hecho, podemos ver que al principio este término cristianos era en un tono o en un término despreciativo. Era como decir pequeños cristos. De Ignacio no sabemos mucho sobre su vida, salvo lo que él escribió en sus cartas. Sabemos que fue arrestado debido a su fe en Cristo y que fue enviado en Antioquía atravesando Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía, hacia Roma, donde esperó ser ejecutado. Además, lo que sí sabemos con certeza es que a principios del siglo II Ignacio gozaba de gran autoridad en toda la iglesia cristiana, pues era el segundo obispo de una de las más antiguas e influyentes comunidades cristianas. La iglesia de Antioquía, la misma iglesia a la que Pablo y Bernabé emprendieron sus viajes misioneros. Vamos a ver un poco más del arresto para el sacrificio de Ignacio. Como hemos dicho, muy poco se sabe acerca del arresto de Ignacio, ni quiénes lo acusaron, ni cómo fue su juicio. La información que podemos conocer es porque el mismo Ignacio nos dice o nos da a entender en sus cartas. Al parecer en la iglesia de Antioquía, varios cristianos se separaron haciendo grupos, es decir, divisiones, por no estar de acuerdo con la doctrina e ideas, y estos se ponían entre sí de modo violento, y algunos habían llegado a tales extremos en sus doctrinas que el anciano obispo se había opuesto en ellas con mucha pasión. Puede que en su acusación ante los tribunales haya resultado de estas controversias. Otra posibilidad es que algún pagano, en vista de la admiración que recibía el viejo obispo, haya decidido llevarle ante los tribunales. En todo caso, por una u otra razón, Ignacio fue detenido y juzgado y condenado a morir en Roma. Este hombre iba a morir, lo sabía perfectamente y estaba dispuesto a entregar su vida. El único problema a la vista es que los cristianos querían impedir esto. Alrededor del año 107 después de Cristo, el anciano obispo de Antioquía, llamado Ignacio, fue acusado ante las autoridades romanas y condenado a morir por negarse a adorar a los dioses del imperio. Ignacio fue enviado a la capital de Roma con una escolta de 10 soldados para que su muerte contribuyera a los espectadores que se preparaban durante la fiesta de Roma, celebraba la victoria contra los dacios. Camino a ser sacrificado, Ignacio escribió 7 cartas, que contribuyen uno de estos muy valiosos documentos del cristianismo. Las cartas hablan acerca del propio Ignacio, de las circunstancias de su juicio y de su muerte, del modo en el que él mismo interpretaba lo que estaba sucediendo. Vamos a ver sobre esta contribución de estas cartas que estamos hablando, porque durante su viaje a Roma escribió varias cartas a las iglesias de Magnesia, de Tralles, de Éfeso, desde donde los cristianos habían venido a visitarlo, a Filadelfia y Roma, que fue de su destino como parte personal para Policarpo y el obispo de Esmirna. Un erudito del Nuevo Testamento afirma que estas cartas constituyen una de las mejores expresiones literarias del cristianismo durante el siglo II, a pesar de no ser profundamente teológicas, porque es justo decir que las cartas contienen la primera teología verdadera en el cristianismo, más allá de los propios escritos de los apóstoles. Cabe decir que los padres apostólicos no eran teólogos, sino más bien pastores, que dieron lo mejor de sí para animar a los cristianos de la iglesia primitiva, los cuales estaban en un ambiente muy adverso. Un tema recurrente de las cartas de Ignacio era la firme afirmación de que Jesucristo es completamente Dios y especialmente completamente humano. Y la premisa de negar esta verdad, especialmente la humanidad genuina de Jesucristo, constituye una amenaza significativa para la verdad cristiana fundamental, así como para la unidad de la Iglesia. Al igual que Clemente, Ignacio entendía claramente que Jesucristo, su Salvador, no era otro, sino Dios mismo. Él se refería a Jesús como Cristo nuestro Dios. Marchando al Coliseo con los leones, el propósito de Ignacio
era, según él mismo dice, ser imitador de la pasión de su Dios, es decir, Jesucristo. Él continuaba diciendo, para que no solo me llame cristiano, sino también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Por cuanto yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. La razón por la que Ignacio estuvo dispuesto a enfrentarse a la muerte, que fue a través de ella que llegaría a ser un testimonio vivo de Jesucristo, porque luego él dice, si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios, pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, volveré a ser una simple voz humana. Así veía su muerte aquel hombre que marchaba con gozo hacia las fauces de los leones en el Coliseo romano. Mencionaba también él, ahora comienzo a ser un discípulo, dejen que el fuego y la cruz, banadas de bestias, huesos rotos, desmembramiento, vengan sobre mí. Así siempre y cuando llegue a Jesucristo. Y así murió Ignacio, probablemente en el año 108 después de Cristo, en el Coliseo romano.